Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya, vamos a orar. Bendito Dios, aleluya, Padre Santo, en esta mañana, bendito Dios, le ruego, Señor, que sea su Santo Espíritu guiándonos, Señor, a esta verdad, para que esta verdad, Señor, podamos aplicar, Señor, a nuestra vida, Padre Santo, aleluya, y usted nos ayude, Señor, aleluya, en su gracia, Padre bendito, aleluya, a no ser solamente oidores, Señor, sino seamos hacedores de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre bendito, aleluya, para que esta exposición de tu palabra, Señor, ilumine y alumbre, Señor, nuestros corazones y nos hagas entender, Padre bendito, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, 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 aleluya, gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya, santo, poderoso Señor, aleluya, dice la palabra, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aleluya, bendito Señor. Quiero que pongamos, ¿verdad? Que pongamos mucha atención, ¿verdad? En las palabras de lo que el apóstol Juan, ¿verdad? Escribe aquí, de cómo lo escribe, ¿verdad? Sí, pongamos atención porque lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? De cierta forma nos va a ayudar, ¿verdad? De dónde va a ir nuestra alma. Depende de esta palabra, ¿verdad? Es como podemos ver si esta verdad, si aplicamos estas verdades, ¿verdad? Bendito sea el Señor, a nuestra vida. Amén. Aleluya, porque lo que hoy pensemos, mis hermanos, lo que hoy pensemos en el presente, aleluya, bendito sea el Señor, así será nuestro futuro. Y eso va a determinar, ¿verdad? Nuestro futuro. La manera que vivimos ahora, mis hermanos, la manera que vivimos ahora, eso es lo que va a determinar nuestro futuro. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque esta manera de cómo vivimos, ¿verdad? Eso va moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Va moldeando nuestro carácter. Y esa es verdad. Nosotros los cristianos decimos, nuestra esperanza, ¿verdad? Está en Cristo. Bueno, aleluya, eso se ve desde ahora si nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Amén. Aleluya, como nosotros vamos viviendo en el presente, ahora nuestra vida, eso es lo que va a ser nuestro futuro. Amén. Porque estamos construyendo un futuro. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, dice la palabra, que no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo tenemos que vivir entonces ahora en el presente? Como vivamos en el presente, aleluya, es lo que nos toca el futuro. Santo, bendito Dios. Y de esto vemos muchos ejemplos, ¿verdad? En la Escritura. Pero solamente voy a dar un ejemplo, bendito sea el Señor. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Le escribe a la iglesia tesalónica, ¿verdad? Específicamente está en Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5, no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque son dos capítulos, obviamente. El apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 4 escribe acerca del rapto. Bendito sea el Señor.
Pero parece ser, ¿verdad?, que los hermanos habían perdido la esperanza porque habían entrado falsos maestros, habían entrado, ¿verdad?, gente religiosa, gente, ¿verdad?, que llevaba diferente doctrina. Entonces, y ellos empezaron a decir, Cristo ya vino, y como la gente, los hermanos empezaron a morir. Entonces ellos dijeron, pues si Cristo ya vino, entonces ya perdimos la esperanza. Entonces empezaron a vivir como ellos querían. Bendito sea el Señor, y perdieron la esperanza. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando ellos estaban esperando, ¿verdad?, ese arrepentimiento, pero cuando ellos estaban esperando, dice la palabra que ellos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, también bendito sea el Señor, él se incluye, él decía, yo ya sea que estemos vivos o muertos, ya sea que estemos vivos, ahora dice en el arrebatamiento, él también se contaba, bendito sea el Señor. Entonces la iglesia vivía esperando el futuro, pero perdieron la esperanza cuando entraron falsos maestros y dijeron, no, el rapto ya sucedió, Cristo ya vino. Entonces ellos dijeron, pues entonces nos quedamos, ya no tenemos esperanza. Entonces empezaron a vivir como ellos querían. Bendito sea el Señor. Por eso es que le digo, las ideas que tengamos ahora, ¿verdad?, acerca del futuro, determina la manera que vivimos hoy en día. Aleluya. Por lo tanto, si tu pensamiento o mi pensamiento del futuro es equivocado, también nuestra manera de vivir será equivocada en el presente. Aleluya. O sea que lo que piensas del futuro, si lo que pensamos del futuro es bíblico, bueno, viviremos también en el presente bíblicamente. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así es. Por eso vamos a ver estos versos, ¿verdad? Vemos tres realidades aquí en estos versos. Tres cualidades de la esperanza futura que alentarán, mis hermanos, que alentarán nuestra vida, ¿verdad?, a vivir en pureza. Aleluya. Y eso es lo que aprendemos aquí, ¿verdad? En estos tres versos vamos a encontrar esas tres cualidades. La primera cualidad, la esperanza futura es cimentada en amor. Lo encontramos en el verso 1. En el verso 2 encontramos, ¿verdad?, esta esperanza futura está completada en Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y la tercera cualidad es, aleluya, caracterizada por la pureza. Bendito sea el Señor. Entonces, esta esperanza futura, ¿verdad?, nos anima a vivir en pureza. Nos anima a guardarnos, ¿verdad?, de la contaminación del mundo. Estas palabras nos animan, ¿verdad?, a vivir así como nos dice en el último verso que leemos, ¿verdad?, en esa pureza, en esa santidad. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos un futuro mejor, si nosotros esperamos vivir con Cristo, bueno, nuestra realidad tiene que ser, ¿verdad?, como nuestra esperanza. Amén. Amén. Aleluya. Así tiene que ser nuestra vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, esta esperanza futura, ¿verdad?, nos tiene que animar, ¿verdad? Nos tiene que animar a vivir en pureza. En toda nuestra manera de vivir, mis hermanos. En toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de comportarnos. En toda nuestra manera, ¿verdad?, de cómo buscamos al Señor. Bendito sea Dios. Entonces el verso 1, ¿verdad?, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aleluya.
Quiero que observemos, ¿verdad? Esa palabra, lo primero, ¿verdad? Que predomina antes del amor. Bendito sea el Señor, dice el apóstol Juan, mirad, mirad. Esta palabra mirad, mis hermanos, es una orden, es un mandato. Amén, es un mandato. Miren, aleluya. Pero no es un mirar, ¿verdad? No es un mirar físico, es un mirar con el alma, es un mirar con el espíritu. Bendito sea el Señor. El apóstol Juan dice, miren, observen, observen, miren. Aleluya, bendito sea el Señor. Es como una exclamación. Amén. Bendito sea el Señor. Contemplen, ¿sí? Es una contemplación, es una reflexión. Aquí el apóstol Juan, ¿verdad?, está llamando a su audiencia, a sus lectores, a considerar, ¿verdad? Él dice, miren, consideren, consideren ese amor. Aleluya, consideren ese amor. Bendito sea el Señor. Miren, miren cómo Dios nos ama. Otra palabra que tenemos que observar, ¿verdad? Él dice, ¿cuál amor? ¿Cuál amor? Miren, ¿cuál amor? ¿Sí? Esta palabra también, ¿cuál amor? Es una palabra, ¿verdad?, de admiración, de asombro. Es como si el apóstol Juan estuviera diciendo, ¡wow! ¡Qué increíble que es que Dios, ¿verdad?, quien nos ame! Es como si el apóstol Juan estuviera, pero bien perplejo, ¿verdad?, diciendo, miren cuál amor nos ha dado el Padre, miren cuánto nos ama Dios, mira cuánto nos ama el Señor. Aleluya. Y más adelantito, ¿verdad?, en el capítulo 4, verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Por eso le decía, como vivimos ahora, determina qué futuro queremos para nosotros. Amén. Aleluya. ¿Sí? ¡Wow! El amor de Dios, el amor, ¿verdad?, es increíble. Que Dios ha tenido el amor para con cada uno de nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aleluya, para que vivamos, ¿verdad? Así como dice, que vivamos, aleluya, en santidad, puro, como Él es puro. Bendito sea el Señor. Y podemos ver, ¿verdad? Es como Juan, ¿verdad?, está señalando a la cruz, que es el clímax, que es, ¿verdad?, lo más arriba del amor de Dios. Miren cuál amor de Dios, cuál amor, ¿verdad?, Dios nos ha tenido, le ha tenido al ser humano. Por eso, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, en eso se mostró. Santo, poderoso Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ese amor, ¿verdad? Aleluya, así como podemos ver, ¿de quién viene el amor? ¿Quién nos ha dado el amor? Cristo, el Padre envió a su Hijo, porque por eso dice, cuál amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aleluya.
Sí, en esto se mostró el amor de Dios, el amor del Padre para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Padre, ¿sí? ¿De quién viene el amor? ¿Quién nos ha dado el amor? El Padre. Amén. Aleluya. Y vemos aquí que el apóstol Juan también se incluye, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Se incluye y nos incluye a nosotros. Y dice, ¿qué clase de amor nos ha dado el Padre? Miren nada más. Miren nada más el amor de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí en el verso 1 encontramos ¿para qué? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, aleluya, que no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Aleluya. Santo, poderoso Señor. Sí, no todos son hijos de Dios, porque si no el texto hubiera dicho, ¿verdad? Mira cuál amor nos ha dado el Padre, como todos somos sus hijos, pues mira, Dios derramó su amor. Amén. No. El amor que el Padre derramó, ¿verdad? Para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Ahora, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Hijas de Dios. Amén. Aleluya. Ese es el privilegio del cristiano, mis hermanos. Ese es el privilegio del cristiano. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no vamos a amar a Dios, verdad? Que nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos, porque no todos pueden ser sus hijos. Bendito sea el Señor. No todos. Aleluya. ¿Qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Es por el amor de Dios que podemos ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todo ser humano, mis hermanos, son criaturas de Dios. Mientras no tenga Cristo en su corazón, es criatura de Dios. Aleluya. Solo aquellos que han puesto su fe, han puesto su confianza en Jesucristo, tienen el derecho, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Si usted ha puesto su confianza y su fe en Cristo, ¿verdad? Aleluya, es hijo de Dios. Pero debe de vivir, ¿verdad? Aleluya, de acuerdo como quiere su futuro. Santo, debe de vivir, debe de guardarse, como dice la palabra, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica. Aleluya. Así mismo, así como él es puro. Bendito sea el Señor. Aleluya. No solamente es tener esa confianza, todo aquel que tiene esa esperanza, que su futuro, ¿verdad? Está viendo a Cristo, bueno, esa persona se purifica. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ese es el privilegio, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? La palabra dice que Dios está airado con el impío todos los días. Aleluya. Podrá decir alguien, ¿verdad? Cuando compartimos la palabra ahí, pues ¿qué acaso Dios no es amor? Por supuesto que sí, Dios es amor. Pero también dice su palabra que Él es fuego consumidor. Amén. Fuego consumidor. Bendito sea el Señor. O sea que tenemos que ver las dos partes. Aleluya. Salmo 7:11. Acompáñeme tantito. Salmo 7:11. Aleluya.
El que lo tenga, pues lo puede leer. Gloria al Señor, aleluya, buscando y alabando al Señor, mis hermanas, como que quiere irse para el cielo, amén. Gloria a Dios, aleluya. 7:11. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios es juez y justo, y Dios está airado contra el impío y todos los días. Todos los días, perdón. Todos los días, aleluya. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aleluya. Eso es lo que establece, ¿verdad? Salmo 7:11. Que Dios es un Dios juez justo, lo que quiere decir, ¿verdad? Que Él evalúa. Así como, ¿verdad? Aleluya. En tu trabajo, en la escuela, que en algún momento tiene que llegar, aleluya, ese examen, esa evaluación. Sí, lo que quiere decir es que Él evalúa las acciones de las personas y actúa en consecuencia de. Bendito sea Dios. Aleluya. La ira de Dios, mis queridos hermanos, la ira de Dios no es como el de nosotros. Amén. La ira de Dios no es caprichosa ni impulsiva. No, porque dijo, ya me enojé y pues ya te mandó un rayo, porque si así fuera, imagínense, si fuera caprichosa, si fuera, aleluya, impulsiva, pues le hacemos enojar y nos manda un rayo enseguida. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios no es como el de nosotros. Aleluya. No es caprichosa, no es impulsiva. Se manifiesta en contra de la maldad y la injusticia. ¿Por qué? Simplemente o porque Dios es santo y justo, dice la palabra. Aleluya. Y la palabra impío, mis hermanos, se refiere a aquellos, ¿verdad?, que rechazan a Dios, que rechazan a Dios y sus enseñanzas. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que a lo mejor entonces alguna vez hemos escuchado y los hemos apartado, porque los de allá afuera, los que no han conocido a Dios, pues ellos dicen, no, pues ellos ni saben, ¿verdad? Aleluya. Entonces el impío se refiere a aquellos que rechazan a Dios y sus enseñanzas. O hay unos, ¿verdad? Definitivamente dice, no, pues yo no quiero nada, yo no quiero saber nada de tu Dios. Yo no quiero saber nada de Dios. Bueno, esa es la palabra impío, aleluya. Y por eso la ira de Dios está, ¿verdad?, sobre esa persona. O sea, con el hecho de que uno viva, ¿verdad?, muchos años, no quiere decir que Dios esté contento. Va a llegar su día, va a llegar ese día, donde, aleluya, esa ira se consume, ¿verdad? Llegue a su fin. Así como hemos estado viendo un poquito de Apocalipsis, ¿verdad? Así como dice ahí la palabra, el día de la ira ha llegado, porque ese día va a llegar. Amén. Ese día va a llegar. Entonces los hombres decían, el día de Jehová ha llegado, su ira se ha derramado, ha llegado ese día y va a llegar ese día. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios está airado con el impío todos los días, ¿verdad? Y eso porque también él, ¿verdad?, lo que nos recuerda, ¿verdad?, la santidad y la justicia de Dios. Así como Él repudia el pecado, al mismo tiempo está airado. Es un llamado al arrepentimiento y a buscar, a tener una relación con Dios. Amén. O sea, Él está enojado, pero Él nos da la oportunidad. El hecho de que vivamos muchos años, o, ¿verdad?, sin querer nada de Dios,
Eso quiere decir que Dios nos está dando la oportunidad. Los días no pasan desapercibidos delante de Dios. O sea, los días no pasan por pasar. Si llega un día, si amanecemos un día, ¿verdad? Es porque Dios nos da la oportunidad, porque dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Y esa mañana, ese día, ¿verdad? Que amanece es porque nos da esa oportunidad. Por eso es que esa ira, ¿verdad? Es un llamado al arrepentimiento y a buscar, a tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Aleluya, santo. No me gusta tener gripa, santo Dios poderoso. Aleluya, por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Sí, esa ira, ese enojo, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que es un llamado al arrepentimiento. Él está diciendo, vengan, vengan, que tienes otra oportunidad. Ven a mí, ven a mí. Bendito sea el Señor, aleluya. A buscar a Él, ¿verdad? Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree. ¿Sí? El que cree, aleluya, no se pierde, sino que pasa de muerte a vida. Y ahí en este mismo capítulo, ¿verdad? Nos dice, el que cree en su Hijo no es condenado, pero el que no ha creído en su Hijo ya ha sido condenado. Entonces, los hijos de Dios son aquellas personas que han puesto su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y aquí el requisito, aleluya, o la condición que pone, ¿verdad?, para ser salvos es creer. 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 Aleluya. Lo demás viene en el camino. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. El primer paso es creer. Ese es el primer paso. Aleluya, porque no se queda en solo en creer. En creer luego se hace, ¿verdad?, en hechos. Porque creo, pues lo hago. Amén. Aleluya, no se queda ahí en creer. Vienen los hechos, vienen, ¿verdad?, conforme a nuestro caminar con Cristo. Así como queremos nosotros el futuro para nosotros, así es como vamos a vivir hoy en el presente. Aleluya. Santo, bendito sea el Señor. Y ahí la otra parte, ¿verdad?, de Juan, primera de Juan, donde estamos. Bendito sea el Señor. La última parte dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aleluya. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sí, el mundo no nos conoce por experiencia, porque no conoce a Dios. Porque no conoce el mundo a Dios también por experiencia. Solamente sabe que hay un Dios, pero no lo conoce. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y la palabra mundo tiene varias interpretaciones, o por lo menos tres, ¿verdad? Se habla del mundo como el planeta Tierra. Amén. A veces decimos, bueno, el mundo, ¿verdad? Nos referimos
a todo el planeta. O se habla del mundo como el universo, o sea, todo lo que observamos, todo lo creado, toda la creación de Dios. También se habla del mundo de las personas, así como acabamos de ver el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a las personas, ¿verdad? No refiriéndose a la tierra, al planeta, sino a las personas. Amén. Sí, pero también, ¿verdad? Hay una cuarta manera de decir el mundo, donde es el mundo del sistema mundial controlado, ¿verdad? Por Satanás, por el diablo. Entonces Juan nos dice aquí, por eso el mundo no nos conoce. ¿Sí? El mundo de las personas, el mundo de los seres humanos, no nos conoce por lo que somos y por quienes somos. Amén. Si somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Acaso no? Alaben a Dios, no se queden callados, mis hermanos. ¿Acaso el mundo no te dice, ay, ¿tú crees que eres hijo de Dios? Pues qué privilegio gozas tú que tú dices que eres hijo de Dios. ¿No dicen eso? ¿Cómo vas a creer que eres hijo de Dios? Sí, pues ¿no que no todos somos hijos de Dios? ¿Tú por qué te crees hijo de Dios? ¿Por qué nada más tú te crees hijo de Dios? ¿Sí? Entonces el mundo no sabe a lo que se está refiriendo. La palabra de Dios nos dice que no todos son hijos de Dios. Solamente los que han puesto su confianza, su fe en Cristo Jesús, esos son hijos de Dios. Amén. Aleluya. Sí, a ellos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, mientras son creación. Sí, pero el mundo dice, no, es que se cree mucho, es que como es de esa religión, pues piensa que solamente ella es hijo de Dios, que yo no, pues ¿qué, acaso yo soy animal? Así dicen, ¿sí? Pero vemos la palabra, ¿verdad? Vemos la palabra aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya, santo, poderoso Señor. Por eso es que nosotros estamos tan confiados, ¿verdad? Decir que somos hijos de Dios. Aleluya, hijos de Dios. Aleluya, si a Jesús no lo quisieron reconocer, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra, pues mucho menos a nosotros. Bendito sea el Señor. No creen, no nos creen. Por eso es que tenemos que vivir, ¿verdad? Así como dice ahí el verso 3, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica. Amén. Tenemos que vivir rectamente. Tenemos que vivir como hijos e hijas de Dios. Así es como tenemos que vivir. Aleluya, santo, poderoso Señor. El verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Dice la palabra, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como diciendo, aún todavía hay más. Aún todavía hay más. Porque en aquel día que se manifieste, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo seremos totalmente apartados, separados del pecado y de la iniquidad. Seremos totalmente separados para vivir con el Señor eternamente. Aún todavía no se manifiesta. Amén. Somos hijos de Dios.
estamos en la tierra, todavía no llega a su plenitud, pero va a llegar ese día. Va a llegar ese día, amén, donde se manifieste lo que somos, amén, donde se manifieste, donde totalmente, ¿verdad?, vivamos separados del pecado, de la iniquidad, separados, ¿verdad?, y preparados para vivir con Él eternamente. Aleluya. Por eso es que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Aleluya. Voy pues a preparar lugar. Nuestro lugar se está preparando. Aleluya. Solamente se está esperando que se llegue el día. Amén. Que se llegue el día. Y ese día, ¿verdad? Cuando ese día llegue, aleluya, será manifestado, ¿sí? Lo que hemos de ser. Totalmente lo que hemos de ser. Amén. Hace unos meses atrás, ¿verdad?, daba sobre la salvación. Decíamos, ¿verdad?, que el primer paso de la salvación, bendito sea el Señor, aleluya. Mire que hasta a mí ya se me olvidó, a ver si me acuerdo ahorita. Sí, que hay 3 pasos. Primeramente, ¿verdad?, cuando creemos. Segundo, ¿verdad?, es la santificación. Y tercero es la glorificación. La primera se me fue ahorita. Bendito sea el Señor. Entonces, en el tercer paso, en la glorificación, aleluya, ahí es donde se completa nuestra salvación, donde se completa lo que nosotros no podemos hacer. Dios va a hacer en nosotros. Dios nos va a preparar, ¿verdad?, con un cuerpo para vivir con el Señor eternamente. Amén. Por eso Él está preparando esos lugares, ¿verdad? La justificación, amén. La justificación, santificación y glorificación, ¿verdad? La justificación, ¿verdad? Hablábamos que ese es el primer paso de nuestra salvación. Cuando nosotros venimos a Cristo, en el primer momento nosotros no tenemos nada que hacer más que creer, ¿verdad? Y arrepentirnos. Bendito sea el Señor, depositar nuestra confianza en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que nos salva, y Él nos salva, nos justifica, sin nosotros haber hecho nada. ¿Por qué hizo usted cuando vino a Cristo? Solo creyó, ¿verdad? No hicimos nada. El segundo paso, viene la santificación, es donde a nosotros nos toca. Amén. Es donde nosotros nos toca, ¿verdad?, que tenemos que estar apartados del mundo, a vivir en santidad. Bendito sea el Señor, pero no ha llegado a su plenitud. En la justificación llega a esa plenitud. Bendito sea el Señor. Por eso también aquí podemos ver, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que totalmente somos. ¿Sí? Todavía hay más, todavía va a pasar muchas cosas, ¿sí? Porque en aquel día que sea manifestado, seremos totalmente apartados, seremos separados del pecado y de la iniquidad y preparados para vivir con el Señor. Amén. Aleluya, preparados para vivir con el Señor, porque la palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda puede entrar a la presencia de Dios, porque Él es santo. Pero Él, lo cierto es que Él está preparando moradas, ¿verdad? Aleluya, en el cielo. Si así no fuera, dice, yo les hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén, porque voy a venir por ustedes. Amén. Esa es nuestra esperanza. Amén. Ese es nuestro futuro. ¿Cómo tenemos que vivir hoy? Bueno, teniendo esa esperanza. Así como queremos, ¿verdad?, nuestro futuro, así tenemos que vivir nuestro presente. Aleluya. Y luego añade nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie
viene al Padre sino por mí. Aleluya. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo encontramos, ¿verdad?, esa salvación. Aleluya. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo se manifieste en toda su gloria, en todo su esplendor, aleluya, eso tiene que ver con su segunda venida. Aleluya. Entonces Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para ustedes. Me adelanto, me voy. Voy a preparar lugar para ustedes. Porque vendré otra vez. Aleluya. Entonces sabemos que cuando Él se manifieste en ese esplendor, en esa gloria deslumbrante, ¿verdad?, que no mostró cuando estuvo aquí en la tierra por primera vez. Porque cuando vino por primera vez a este mundo, ¿verdad?, vino a humillarse. Vino, ¿verdad?, como el Cordero. ¿Sí? Vino a humillarse por el pecado del mundo y como el manso Cordero de Dios. Así como también dice aquí en Juan, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por primera vez vino para eso. Pero para la segunda vez, ¿verdad?, vendrá con toda su gloria para derrotar a sus enemigos. Para dar su paga según cada quien, ¿verdad?, como quiso su futuro. Santo, aleluya. Sí, bendito sea Dios. Pero sabemos, dice la palabra, ¿verdad?, el verso 2 que estamos viendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él, ¿verdad?, se revele en su gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Porque le veremos tal como Él es. Observemos la palabra ahí, lo que dice, donde dice, ¿verdad?, seremos semejantes a Él. Aleluya. Aleluya. Eso quiere decir, ¿verdad?, que tendremos un cuerpo preparado para la eternidad. Seremos semejantes a Él. Aleluya, parecidos a Él. Quizás no iguales, pero semejantes a Él, parecidos a Él. Con un cuerpo de gloria como el de Él. Amén. Preparados para poder vivir con Él. Amén. Amén. Aleluya, así como dice el apóstol Pablo, seremos semejantes al cuerpo de gloria suya. Qué hermoso, qué maravilloso, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, pero recuerde, como vive su presente, es como tendrá su futuro. Amén. Así que, como queremos nuestro futuro, tenemos que vivir nuestro presente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El verso 3. Vamos terminando con esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Quién es aquel que tiene esperanza? Sus hijos. Sus hijos. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, es toda aquella persona que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, en ese Salvador maravilloso. Aleluya, que ha recibido el perdón de sus pecados, ¿verdad?, y ha recibido el regalo de la vida eterna. Amén. Aleluya. Toda aquella persona, ¿verdad?, que tiene su fe, su confianza puesta en Jesucristo, bueno, a ese, ¿verdad? Bendito sea el Señor.
ese es el que se tiene que purificar. Amén. Amén. Tiene que purificar para vivir, ¿verdad? Hoy este presente, pero aún no se ha manifestado del todo. Amén. Tenemos que vivir correctamente como Dios manda, como Dios nos dice, pero aún eso no es todo. Hay más, hay más. Cuando Él se manifieste, Él nos dará un cuerpo de gloria, preparados, ¿verdad?, para vivir con Él. Gloria al Señor. Aleluya. Santo, poderoso Señor. Vamos a terminar. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a terminar, mis hermanos. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración.